Buen día, estimado Jonathan, ¿cómo estás? Buen día, profesor. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, mi nombre es Sebastián Cordero, mucho gusto. Estaba esperando a ver si se conectaba alguien más como para poder empezar, pero básicamente me han dicho que la clase también se graba, entonces luego la pueden chequear, así que voy a empezar contigo. Si es que hay alguna duda, si es que hay alguna situación en la cual pueda pues ayudarte, me la comentas nomás, ¿te parece? Ya listo, profesor. Perfecto, listo, muchísimas gracias. Entonces, bueno, un saludo con todos, de igual manera a los que me están escuchando por ahora. La clase que vamos a empezar, pues, es la asignatura de planificación estratégica, que pues, como habrán visto en su sílabus, el objetivo de esta asignatura básicamente es pues la de darle una alternativa, una solución, un diseño y también poder medir o evaluar justamente los pasos, los procesos que van dentro de esta planeación, que va a permitir justamente desarrollar de mejor forma a la empresa como tal, dentro de su gestión de producción, dentro de su gestión de venta de servicios, en cualquier parte, ¿no? Siempre llevando un orden y fuera de este orden, pues viéndolo cómo se puede sacar aprendizajes de él, ¿no? Que son justamente indicadores que podemos obtener cuando se hace una planificación estratégica adecuada. Eh, Esto, pues anteriormente se lo manejaba justamente pues con herramientas, por así decirlo, de acuerdo a la empresa, ¿no? Si son empresas pequeñas, pues seguramente se reunían justamente solamente los miembros familiares, dueños de empresas. Mientras más va creciendo una empresa, más se van necesitando justamente procesos, planeaciones y se las van manejando de diferente forma. Ahora, hasta la actualidad, pues ya se conocen nuevas metodologías de planeación estratégica, como son las metodologías ágiles. El Scrum justamente es uno de ellos, que te permite más que nada llevarlo todo de manera digital, por herramientas digitales que les voy a poder compartir igual en el transcurso del curso para que ustedes también lo puedan utilizar dentro de sus negocios o dentro de sus actividades en sus empresas como las tales cuales manejan y que básicamente lo que va a hacer es que nos vayamos olvidando un poco de este Excel, un poco de, del planner que se manejan justamente y ya involucrarnos un poco más en la transformación digital, que es lo de la actualidad. Hay básicamente aplicaciones gratuitas o algunas que necesitan tal vez un poco más de dinero para poder servir o funcionar con todas sus expectativas, por así decirlo, pero en su mayoría son herramientas CRMs que nos permiten darle un seguimiento pues a las actividades que nos van a ayudar, por así decirlo, a cumplir justamente los objetivos y estos objetivos pues nos van a ayudar justamente a poder nutrir de mejor forma a nuestro plan estratégico, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en esta asignatura. Cualquier novedad, pues igual me la pueden hacer llegar y pues más que nada darles la bienvenida y empezar. Es así que pues vamos a empezar con el primer tema que lo tienen justamente ustedes anclado en el sílabus, eh, que habla de las generalidades del proceso administrativo, ¿sí? La introducción a la dirección general. Entonces, ¿qué es justamente? Pues voy a compartir la pantalla para que podamos ir siguiendo esto. Pues, ¿qué es la dirección? Entonces, básicamente la mayoría de nosotros en algún punto, pues hemos sido directores, ¿no es cierto? Directores, pues de actividades en la universidad, siendo estudiantes, directores de nuestro trabajo. Básicamente, como su palabra lo indica, es llevar a cabo o guiar o encaminar operaciones, ¿no es cierto? Hasta lograr un fin. ¿Qué es lo que hacen las empresas justamente pues para poder llegar a este fin? Es
comenzar a delinear procesos, comenzar a delinear planes, comenzar a delinear una comunicación efectiva dentro de todos los que forman parte de la empresa, ¿no es cierto? Con la idea de que se puedan ir sacando mejoras continuas. Entonces, aquí tenemos unos varios conceptos de gente que pues ha venido escribiendo libros y pues justamente habla de coordinar esfuerzos, ¿no es cierto? Habla de entregar acciones, habla de que se puedan obtener mediante la subordinación de acciones objetivos, una supervisión y con la idea pues justamente de poner en marcha todas las acciones que se necesitan para llegar a los objetivos de la empresa. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que va a vender zapatos, básicamente tenemos que empezar la planificación desde qué nicho de mercado es el que quiero atacar, cuál es el plan de negocio que quiero hacer, a quién le quiero vender, cómo voy a hacer para que mis procesos de producción sean más efectivos. ¿Cómo voy a hacer para que mi plan de ventas esté alineado a mi plan de marketing? ¿Cómo voy a hacer para que después de estos ventas yo pueda saber cuáles son mis compradores estrella, cuáles son los compradores que tal vez necesitan un poco más de calidad, tal vez necesitan más promociones? Todo ese plan estratégico pues lo vamos a construir desde un inicio. Sin embargo, el plan estratégico no está escrito en piedra, no es algo que sí o sí lo vamos a llegar a cumplir al 100%. Siempre van a salir algunos errores, siempre van a salir mejoras, por lo cual la calidad o el reflejo de una buena planificación estratégica va a ser el seguimiento. El seguimiento es básicamente lo más fundamental al elaborar un plan, ya que vamos a poder entender cuáles son nuestras deficiencias. Elaborar justamente un sistema de control para estas deficiencias, saber dónde están pues estos errores que la empresa está cometiendo y que nos están trayendo tal vez pérdidas, tal vez tiempo de acción, tal vez por ahí necesitamos otra gente, un recurso humano más capacitado. Como ven, la planificación estratégica no solamente habla de un plan como tal, básicamente es definir procesos mediante el cual los empleados se vuelven responsables justamente, ¿no es cierto?, de llevar a cabo las acciones con los recursos que tienen disponibles las empresas para lograr un objetivo. Este objetivo puede ser vender más, este objetivo puede ser hacer conocer más la marca, tal vez promociones, depende, ¿no? Justamente la planificación estratégica se aborda en todas las aristas de las empresas, en la parte financiera, en la parte administrativa, en la parte de compras, en la parte de ventas, hasta podría decir que fuera del personal, ¿no es cierto?, que existe dentro de la empresa, también muchas veces las empresas requieren dentro de su plan estratégico capacitaciones externas, por ahí contratar gente de afuera que te dé una asesoría un poco más profunda. Entonces, siempre esto va a estar alineado al objetivo de la empresa como tal, ¿correcto? Justamente como decíamos, controlar y dirigir. Es parte justamente de las tareas que están dentro de la planeación. Justamente llevar a cabo una coordinación, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser las personas que estén a cargo de ciertas actividades? ¿Quiénes van a ser los responsables de tal proceso o de obtener algún indicador que nos pueda dar información? Las medidas de importancia extraordinaria, ¿no es cierto? ¿Qué acciones debo tomar inmediatamente para solventar problemas de flujo? Por ejemplo, no nos están pagando los deudores a tiempo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué plan o qué acción debo colocar en mi plan estratégico para que esto pueda funcionar mejor y pueda tener un flujo más fuerte dentro de mis operaciones, ¿correcto? Esto siempre va a estar anclado de una política empresarial. Claramente, como venía diciendo en el inicio, esto va a depender del tamaño de la empresa. Cuando son empresas familiares, pues la política empresarial básicamente se define por el dueño de la empresa. El dueño va a decir, sí, yo quiero cobrarles a mis clientes que les vendo, por ejemplo, pan cada 3 días. A mis proveedores les voy a pagar cada 10 días, ¿correcto?
Eso básicamente lo maneja de una forma empírica, tal vez no lo van a manejar de una forma estructurada en un documento, en un manual de procesos, en un manual de políticas, lo cual lo hace un poco inestable, ¿sí? Hace que no haya justamente una responsabilidad detrás a quien culpar. En cambio, ya cuando justamente van creciendo, las empresas se van volviendo un poco más grandes, pues ya se manejan este tipo de manuales, políticas empresariales, políticas de crédito, políticas de cobranza, políticas de cómo cobrarle al proveedor, en fin, manuales y políticas es lo que más tiene una empresa mientras más grande se va haciendo porque hay que generar más control y hay que generar un plan para cada una de estas actividades, ¿no es cierto? Por eso se dimensionan pues en dos partes la dirección de la empresa, como una institución, es decir, los directivos, los gerentes, los jefes, los gerentes, los supervisores de alto rango, pues que justamente están dentro de la empresa y que están a cargo de supervisar o de llevar a cabo justamente el control o de otorgar actividades al resto de empleados, ¿correcto? Como una institución como tal. Ahora, también tenemos la dirección como una función, como un proceso de dirección, ¿correcto? Como por ejemplo, la dirección de una función podría ser justamente un zapatero, ¿sí? El zapatero tiene la función, pues, de en el día hacer 3,000 zapatos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues está encargado de la parte de coser la suela, ¿correcto? Tiene una dirección como tal. Y el siguiente paso después de la costura, del proceso de llevar a cabo un zapato, es colocar la lengüeta. Eso ya va a ir a otra función, ¿cierto? Es otro proceso de dirección. Está a cargo otra persona de esto o tal vez la misma persona, pero es otra actividad, ¿sí? Eso es lo que se diferencia, la dirección de una empresa como institución, verlo como un objetivo global, a dónde vamos, y una como función, un proceso enfocado en lo que tenemos que hacer para llevar a cabo el primer objetivo, ¿sí? Por eso existen justamente las altas direcciones, dirección intermedia, dirección operativo, los niveles jerárquicos, ¿no es cierto? Que van tomando más responsabilidad mediante, se van colocando dentro de estos cargos y van justamente también tratando de delinear planes cada uno dentro de sus cargos, los cuales se tienen que justamente eh, anclar o justamente tienen que estar dentro del objetivo general de la empresa. Y el proceso de dirección, pues justamente como lo hemos hablado, pues primero va desde un tema de control, perdón, un tema de planificación, luego un tema de organización y luego un posterior control. ¿Sí? La dirección básicamente pues ayuda a mantener pues una guía, una idea de lo que estamos haciendo, justamente llevar a cabo estos esfuerzos sin que haya pérdida tanto pues humana, de recursos, de tiempo, ya que sin planificación pues lo único que vamos a hacer es casi que salir a vender a la calle sin saber qué queremos hacer, sin saber qué queremos lograr, sin saber cuál es el objetivo detrás de esto, ¿correcto? Las organizaciones por lo general tienen el objetivo económico, pero muchas veces también tienen un objetivo detrás de esto, ¿no? Por ejemplo, ONGs, por ejemplo, fundaciones, también necesitan de una planificación estratégica. Desde una ferretería hasta Coca-Cola funciona igual. ¿Cuál es la diferencia? La magnitud o la responsabilidad que pues se tiene en cada uno de estos por el tamaño de las empresas, ¿no? Una panadería casi que ponerla o compararla al nivel de una Coca-Cola es casi imposible, ¿sí? Por el nivel de ventas que se tiene. Sin embargo, si es que nos adentramos pues un poco en la administración, vamos a encontrar que los dos tienen procesos responsables, y actividades que lograr para poder llevar un objetivo, ¿sí? Es por eso que pues existen tipos de direcciones, ¿no? Una normativa, una estratégica y una operativa. Dentro de una normativa, pues justamente como venía diciendo, es la parte de la conciencia de la empresa, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué constituimos la empresa? ¿Qué queremos
cambiar tal vez en la cultura o en el país, ¿no es cierto? Una parte estratégica, llevar un marco común de actuación a largo plazo. Por ejemplo, la posición en el mercado. Claro, tal vez al ser una empresa, como un emprendedor, al entrar, no te conoce nadie. Así quieras vender, si es que no tienes una planificación estratégica para posicionarte en el mercado, pues puede que lo logres de manera orgánica, si es que tienes un producto genial y pues llegas a ser viral. Si es que no lo tienes, te va a costar mucho si es que no tienes una planificación estratégica, porque vas a estar lanzando solamente ahí monedas al aire, tratando de vender, pero sin saber a dónde vamos a llegar. Y justamente esa es la parte operativa, ¿no? Realización de lo dispuesto, operaciones concretas, llevar a cabo justamente ventas que nos ayuden a crecer. Entonces, no, sin un plan, sin un tipo de dirección adecuada, vamos a estar casi que perdidos, llevando a cabo actividades tal vez que nos demanden mucho tiempo, tal vez digamos como un ejemplo, en 3 meses invertí $10,000, me estoy sacando el sucio, tal vez en poder lograr recuperar esta inversión en un año, pero no hice una planificación estratégica y no me va a demorar un año, sino me va a demorar 2, lo cual tal vez eso hace que pues mis planes como empresario ya no estén tan acorde a lo que yo estaba en un inicio, ya tal vez me pueda disgustar de la idea de empresa que tengo, o del proyecto que se está llevando a cabo, ¿correcto? Sin una medición o sin ir en una dirección correcta, ¿cómo lo podemos hacer? Es por eso que existe justamente la planificación estratégica. Dirección de hacer las cosas correctamente, ¿sí? Y dirección operativa, hacerlas correctamente. ¿Cuál es la diferencia de esto? Justamente está en el panorama que queremos darle a la empresa, ¿cierto? Hacer las cosas correctas siempre y cuando eso nos esté llevando a un objetivo grande, porque podemos estar vendiendo, podemos estar haciendo las cosas correctas, ¿no es cierto? Podemos estar produciendo bien, podemos estar vendiendo bien, podemos estar cobrando bien, tal vez, pero si es que después de eso no existe un fin posterior para que esto siga creciendo, para que mis ventas se sigan aumentando, para que mi producción me cueste cada vez menos y pueda tener una rentabilidad mayor, no tiene ningún sentido, ¿sí? Por eso estas dos tienen que ir de la mano. Siempre se van a parecer, ¿no? Un poco, básicamente, pero la una es consecuencia de la otra, ¿sí? Lo que yo armo como una estrategia y luego lo pongo en operación, pues tiene que darme un resultado esperado, ¿sí? No siempre esto ocurre, por lo cual justamente reiteramos, está el control, es una parte súper importante de la planificación estratégica, porque aquí vamos a poder hacer un regreso para atrás y saber qué es lo que estábamos haciendo bien o qué es lo que estábamos haciendo mal, ¿correcto? Por eso existen los niveles de dirección. En una alta dirección, pues ya se toman justamente decisiones mucho más estratégicas que a la empresa a largo plazo le van a funcionar, ¿no es cierto? Entonces, están ellos justamente parametrizados, por así decirlo, en su cabeza de empresarios con la idea de qué voy a hacer a largo plazo, ¿no es cierto?, por mi empresa. Mientras que una dirección intermedia está justamente un poco más anclado a los objetivos más específicos. ¿Qué voy a hacer en el día a día? ¿Cómo voy a liderar mi equipo? ¿Cómo voy a supervisarlo? ¿Cómo voy a incentivarlo para que ellos puedan justamente dar una dirección correcta de los objetivos que queremos lograr a largo plazo? La dirección operativa, pues ya son los trabajadores, la mano de obra en sí, ¿no? Los que están detrás del cliente, los que están detrás de supervisar cada acción ya en un nivel mucho más pequeño, por así decirlo, pero con una gran relevancia igual, ya que eh, a las tareas que se les entrega justamente a los trabajadores son el rol del negocio. Si estamos hablando de una empresa que hace cerámicos o que hace por ahí muebles, sin esta gente que lo realiza, no podíamos avanzar.
¿sí? Es por eso que todos deben estar conectados y la única forma de lograr estos objetivos a largo plazo de una empresa es que siempre se vayan alineando, ¿no? No solamente, por así decirlo, las actividades de diarias, sino que una actividad diaria tenga consecución con otro departamento. Entonces, si es que el día de mañana, dentro del plan estratégico, el departamento de marketing me ha dicho, esta semana vamos a lanzar por ahí la artes dentro de Instagram y eso nos hace que debemos tener mínimo 3,000 ventas al año, pues la parte de producción va a tener que saber eso, va a tener que decir, mira, sí tenemos la mano de obra necesaria para llegar a eso, sí tenemos materia prima, sí vamos a, el tiempo no, correcto, sí, todo tiene que ver con todo, la dirección básicamente de una empresa tiene que ser así. Si es que tú te saltas estos pasos, básicamente estás cayendo en una empresa antigua, una empresa familiar, una empresa sin dirección, una empresa que no va a tener mucho desarrollo a futuro, porque básicamente sin un objetivo a largo plazo no sabríamos a dónde ir, ¿no es cierto? Es por eso que se van cumpliendo etapas, ¿no es cierto? Entonces, existe la etapa en donde que se delega a través de otros justamente hacer actividades, que se ejerzan justamente esa presión de autoridad para que pues estas actividades se puedan justamente ir cumpliendo, que se establezcan canales de comunicación adecuados, reuniones, controles, que las áreas pues puedan justamente entre ellas conversarse, ¿no es cierto? Para que todos puedan estar alineados y que se pueda hacer justamente eh, al final un análisis de si es que se estuvo realizando bien algún proceso, si es que se estuvo realizando bien alguna actividad y si es que no, pues llegaremos al final del mes con una idea de qué no se hizo bien, qué se hizo mal y podremos cambiarlo, ¿correcto? Después de esto, justamente, pues la planificación, la clase como tal, planificación que estamos viendo, vamos a lograr al final de clase poder llegar a percibir estos KPIs que se los conocen, ¿no es cierto? O indicadores que debe tener en sí la planificación estratégica para poder avanzar. Este sería hasta esta parte. No sé si es que tienen alguna duda, alguna consulta hasta aquí. Sí, Sí, sí está comprendido, profe. perfecto. Vamos a seguir pues con el siguiente punto. Sí, me voy a permitir igual compartirles la pantalla. Sí, entonces, ¿cuál es el origen y la evolución de la administración? Pues el ser humano como tal, desde pues que fue creado, justamente siempre ha tenido dentro de su cabeza el poder ser el que es superior, ¿no es cierto? El superior a los animales, el superior, tal vez si es que ya comenzaron a formar una comunidad, siempre va a ir algún líder encabezando a esta comunidad, ¿correcto? ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Porque se me acabó de bloquear. No sé si están viendo. Un segundo. No se veía, profe. Sí, un segundo, por favor.
Correcto, ahí sí. Listo. Entonces, como les venía diciendo, la administración básicamente parte desde la edad antigua, donde pues básicamente se necesitaba un líder, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo todas las actividades y que el ser humano necesitaba, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir. Entonces, antes de que pues exista justamente todo el tema de administración empresarial, teníamos que revisar pues la administración de la cultura como tal, la administración de las personas, la administración de las comunidades, y desde ahí pues parte justamente la planificación. Esto se fue justamente pues actualizando, se fue mejorando en el transcurso de que el ser humano pues iba creciendo, iba adaptándose al mundo, ¿no es cierto? Hasta llegar a un punto pues donde en Egipto, como conocemos, pues ya existía un sistema ya un poco más centralizado en la fuerza, ¿no es cierto? En el poder de los faraones, en el poder justamente de toda esta clase feudal que se la conocía, por lo cual pues ya empezaron pues a administrar la economía y a las personas como tal. ¿Por qué lo hacían? Pues justamente con la intención de que sea una civilización más coordinada, de que no pueda existir pues desmanes, de que la gente tal vez robaba, de que la gente tal vez se metía en otras ciudades y antes pues tenemos pues remitirnos hace muchísimos años antes de Cristo y todo, no existía pues un razonamiento, por así decirlo, de algo empresarial. Básicamente era un tema más de vivir en un yugo, ¿no es cierto? De vivir anclados a una monarquía, de vivir anclados al feudal. Y es por eso que desde ahí, pues, estas personas empiezan a elaborar sus actividades o a tomar decisiones que les hacían pues manejar a la población a su conveniencia. Suena duro, pero básicamente así terminaba siendo. Eh, Tanto en Grecia, en China, en Roma, pues fueron generándose más y más transformaciones hasta pues llevar al punto en que, como conocemos, la República Romana pues fue una de las que transformó a la parte administrativa, ¿no es cierto? Hubo una descentralización del gobierno como tal, ya no había pues por ahí el feudal que le exigía totalmente al empleado o hasta el esclavo a administrar sus tierras sin un pago, sin un fin. Justamente pues desde que la República Romana comienza pues a obtener ya este concepto de república como tal, de vincular a la gente, se comenzaron a dar ideas administrativas en conjunto con la iglesia, ¿no es cierto? Pues de una manera de organización, de una pirámide, ¿no es cierto? Como la conocemos también, para que puedan existir más control, pues, de parte del gobierno, porque saben que se hacía ya pagos tributarios desde esa parte. Y también, pues, con la idea de que exista más comercio. Como conocemos, Roma era uno de los puntos centrales de la Europa antigua, donde casi que cruzaban todas las partes de comercio. Venían justamente desde la India allá a vender sus especias, venían desde China a vender toda esta parte de la seda. Europa concentrada básicamente en todo el tema de, por así decirlo, infraestructura de todas las grandes eras, ¿no es cierto? Como las conocemos, la creación de los monumentos, la creación, invasiones, justamente el llevar al ser humano hasta otros puntos del mundo, las embarcaciones, justamente comenzaron a perfeccionar o a adiestrar de mejor forma a las personas para que puedan darles más frutos, especializarlas en sus funciones, como es lo que se conoce, ¿no es cierto? Es por eso que, pues, dado eso,
el perfeccionamiento de las personas, la educación, la especialización. Fuimos avanzando como pues personas en el mundo hasta llegar a la edad contemporánea, donde pues uno de los hechos históricos que transformó justamente a la industria como tal fue después de la Segunda Guerra Mundial, el hecho de la Revolución Industrial en Francia, donde pues justamente con el crecimiento del material básico, ¿no es cierto? Eh, Como fue justamente el acero, para poder llevar a cabo más infraestructuras, para poder especializarnos en crear productos nuevos, nos llevó justamente a tener ya herramientas o técnicas más rigurosas para poder lograr una expansión o un desarrollo adecuado, ya que aquí se empezaron a formar empresas y ya dejaban de lado justamente este lado de la monarquía, este lado justamente de los reyes, ya llevábamos justamente una responsabilidad eh, como seres humanos, por así decirlo, dentro de esto, de que pues podamos tener todos una misma oportunidad. Eso básicamente se trataba de la revolución industrial, ¿no es cierto? Es por eso que existen modelos de la administración en el tiempo. Henry Fayol, pues uno de los más antiguos, por así decirlo, dentro de la administración como tal, pues hablaba de que debía existir reglas, hablaba de que debía existir un control justamente más riguroso, ¿no es cierto?, de las actividades que se tenían que tomar en cuenta. ¿Para qué? Para poder, pues, justamente llevar un modelo un poco más controlado, pues, de parte de la producción, una previsión, una organización, una dirección, una coordinación y un control como tal, pues, de las áreas que tiene una empresa, ¿sí? Frederick Taylor, pues justamente hablaba de que no existe un sistema totalmente efectivo. El puesto que desempeña el trabajador no siempre va a estar de acuerdo a sus capacidades, no existen incentivos, las decisiones no se llevan a cabo en los niveles más altos, que la administración consta de principios aplicables a todas las empresas. Esto ha ido cambiando. El puesto que desempeña el trabajador no siempre va a ser adecuado a sus capacidades, eso lo conocemos. Por eso existen capacitaciones, por eso siempre estamos tratando de contratar gente acorde a requisitos, acorde a las nuevas tecnologías que se van desarrollando, ¿no es cierto? Las decisiones que se llevan a cabo en los niveles más altos, pues siempre son más fundamentales, porque casi la mayoría vienen de parte de los dueños o de parte de la gente que está administrando un negocio, ¿correcto? Es por eso que pues las características dentro de la administración del personal, pues se vuelve justamente interesante en esta parte, porque se descubre pues que a cada una de las personas no se las podía tratar como un esclavo, de que se las haga a todas o se las trata a todas por igual. Tal vez otros tenían otras habilidades, otras físicamente o mentalmente, ¿no es cierto? Y pues eso justamente hizo de que se vayan justamente sacando especializaciones de trabajo, que lo vamos a ver más adelante. Sí, los aportes de la administración básicamente son estos. Nos ayuda a planear, nos ayuda a estar preparados, nos ayuda a controlar, a ejecutar y pues a realizar un análisis posterior de todo esto, ¿correcto? Como lo decía Max Weber justamente, eh, en la economía y en la sociedad debe haber una ética protestante, ¿sí? Eso es lo que hablaba él justamente de los pasos que tuvo la burocracia en el transcurso de los años. Cada vez pues se iban apareciendo más y más responsabilidades por parte del gobierno, que tenía que vincularse mucho más con la sociedad, ¿correcto? Tenía que crear una sociedad o una cultura a base de una planificación o una organización un poco más estricta, porque antes, recuerden, pues
Básicamente lo único que se trataba era la tierra, lo que se trabajaba antes de la revolución industrial. Después, posterior a esto, pues hubo mucho más crecimiento tecnológico, los gobiernos como tal, pues también fueron cambiando de ideas, los modelos económicos. A mí me gusta exportar, a mí no me gusta exportar, yo quiero importar, mejor a mí no me favorece la importación porque mi producto no es tan competitivo. Esas preguntas ya se fueron haciendo pues hace muchos años atrás y por eso comenzaron pues a darle mucha más potestad a la sociedad y pues obviamente manejada por una burocracia que son los gobiernos como tal. Es por eso que existen tipos de sociedad, ¿no es cierto? La sociedad tradicional, como hablábamos en un inicio, es más patriarcal, más hereditario. La sociedad carismática, pues que ya hablamos de personas o grupos que están unidos, que quieren lograr pues algo más que un objetivo de vivir, por así decirlo, sino como más representativo para la clase social de todos los aspectos, ¿no? Desde la más pobre hasta la más rica. La sociedad legal, racional o burocrática, que básicamente son los gobiernos, las empresas, como dice aquí, los ejércitos, la Policía Nacional, comenzamos a tener ya un poco más de autoridad, ¿sí? Es por eso que existe también tipos de autoridad. La autoridad tradicional, pues las cuales están subordinadas a las órdenes de superiores, justamente como hablábamos en la sociedad tradicional, ¿no es cierto? Autoridad carismática, cuando los subordinados aceptan las órdenes de los superiores como justificadas, ¿correcto? Con un plan, con una estrategia o una razón de ser, un porqué, no obligado, como en una sociedad tradicional. Una autoridad legal, irracional y burocrática, obviamente cuando hablábamos de órdenes, ¿no es cierto? Cuando hablamos de leyes, cuando hablamos de manuales, de procedimientos que hay que seguir, ¿sí? La burocracia, pues, está dentro de la administración pública, pues que en el transcurso de los años la hemos visto como una pérdida de tiempo. Sin embargo, pues no en todos los países la burocracia es la misma. Esa es la idea, ¿no? Ir perfeccionándola, ir entendiendo una estructura de una empresa para que los procesos, para que la toma de decisiones no sean tan burocráticos, sino que pues tomen en cuenta los objetivos principales de una empresa y obviamente quienes forman parte de una empresa, ¿sí? Las normas básicas y fundamentales, pues el funcionamiento está organizado como una jerarquía de mandos, los funcionarios son remunerados mediante un sueldo, ¿no es cierto? El nombramiento responde a méritos probados, no a recomendaciones, las decisiones se toman de acuerdo con reglas estrictas, la burocracia actúa mediante la aptitud técnica y mantiene un registro de sus actuaciones, ¿sí? Por eso llegamos a cuál es la importancia de la administración como tal. Pues básicamente es donde puede existir una organización, ¿no es cierto? O una empresa, un negocio, un proyecto, un plan, ¿sí? Se requiere justamente de una administración o de una planificación previa hasta para armar, no sé, una fiesta, un encuentro, se necesita un plan. No se diga para poder llegar a manejar una empresa, ¿correcto? El éxito de una empresa, de hecho, depende justamente de una buena administración, de una buena recurso humano, de recursos económicos también sostenibles o de que puedan girar en torno, pues, a lo que se necesita o lo que requiera la organización como tal, ¿no es cierto? Para lograr un incremento de la producción, para mejorar sus índices o indicadores de rentabilidad. Todo esto hace que la administración se vuelva crucial y una parte importante. Tal vez alguna pregunta hasta aquí. Correcto, vamos a avanzar con el siguiente punto, que son ya los procesos administrativos, los principios de la organización como tal. ¿Sí? ¿Qué es la dirección
estábamos justamente hablando de que pues son mandatos, son planes, son acciones que nosotros queremos realizar. Entonces, ¿por qué la dirección es un proceso? ¿Por qué es una acción? Porque básicamente toma diferentes formas, ¿no es cierto?, de que se puedan realizar las cosas. Básicamente es un proceso porque nos demanda actividades o subactividades que se pueden realizar para tomar justamente, para llegar a un objetivo como tal, ¿correcto? El proceso administrativo es por eso que se encarga de planificar, de organizar, de controlar las actividades de quienes forman parte de la empresa y también de sus recursos como tal, ¿no es cierto? Un proceso administrativo, pues básicamente lo que nos va a ayudar es a tomar decisiones adecuadas, a que podamos interrelacionarnos pues con nuestro cliente de manera efectiva y de que podamos alcanzar metas deseadas. Sí, como pueden ver, siempre se repiten estas cuatro palabras: el control, la planificación, la organización y la dirección. Todas estas no es que tienen un ciclo como tal, como pueden ver, por eso existen las flechas que se están cruzando, porque hay muchas veces que mediante un control asomó un problema y nos tenemos que volver a organizar. Eso tiene una nueva planificación, una nueva dirección. Queremos sacar un nuevo producto a la venta, hay que planificar, hay que organizar, hay que dirigir, hay que controlar posterior a esa nueva venta. Queremos organizar un descuento, ok, primero planifiquemos, direccionémoslo bien, controlémoslo, ¿sí? No está escrito en piedra, como decía yo, la administración. De hecho, es una de las actividades dentro de una organización que siempre va a estar variando. Imagínense con este tema de la pandemia, del COVID, cuántas empresas tuvieron que reformular su planificación estratégica de lo que va el año 2020. Nadie tenía en cuenta de que se iban a cerrar todos los lugares, nadie sabía que se iba a poder vender por manera online, de que por ahí luego iba a haber un cierto aforo, ¿no es cierto? Entonces, siempre tenemos que estar controlando. Yo diría que un consejo fundamental dentro de la administración es controlar. Si yo no controlo, no sé qué está pasando. Si no me comunican, no sé qué está pasando. Si no controlo, no sé qué voy a planificar para el siguiente año, para el siguiente día. Sí, el control básicamente es mitigar errores y riesgo para que nuestras actividades dentro de la empresa puedan ser administradas efectivamente. Sí, es por eso que la planificación nos habla de qué se va a hacer, ¿correcto? Como un plan, como un proyecto, una venta, empleado nuevo, ¿sí? Organización, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a tener que contratar a una empresa de recursos humanos, hay que contratar un nuevo proveedor, voy a buscar mejor calidad de un nuevo proveedor, encontrar un influencer, ¿sí? Dirección, qué hacer, qué se haga, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Qué recursos? ¿Sí? Para que luego esto nos dé una idea de cómo se ha realizado el control. ¿Sí? Estas son las preguntas que debe existir justamente en un proceso administrativo. Por eso es el conjunto de etapas, ¿no es cierto?, para llevar a cabo una actividad. Este ciclo básicamente no se puede ver de manera aislada, como les decía. Siempre están interactuando, ¿no es cierto? Siempre van a estar interactuando. Desde la conformación, justamente desde un plan hasta el control, van a tener caminos similares, caminos distintos, pero siempre se va a llegar a un punto donde es llegar a planificar de manera correcta para obtener objetivos correctos. Sí, la planeación, prever, justamente como habíamos visto, visionar para el futuro. Sí, muchas veces hablamos de una planificación financiera. ¿Cuánto voy a vender? Tal vez de aquí en 3 meses, si doy descuento todos los martes y por ahí sé que mi ticket promedio son de $5 cada ticket. Ya sabemos, ¿no es cierto? Más o menos cuánto a 3 meses voy a tener en mi flujo, en mi balance. Si es que no hago esto, básicamente estoy trabajando en el aire con la idea de ver cuánto logro vender y si es que lo logro bien y si es que no, no.
Básicamente ese es uno de los errores de la mayoría de empresas en el Ecuador. El 60 o el 70% de las empresas en el Ecuador son empresas familiares que no han logrado llevar a un nivel un poco más alto a sus empresas, justamente con la idea de tener procesos, manuales, planificaciones. Y les digo esto con conocimiento propio. Yo soy consultor empresarial, he visitado algunas empresas de bastante renombre que son conocidas a nivel nacional y que pues se podría decir tienen una rentabilidad bastante elevada. Sin embargo, cuando uno se adentra a estas empresas a conocer quién está encargado de cierta cosa, quién hace esto, la mayoría de veces son los mismos dueños, los que hacen todo, son los todólogos, no designan actividades a sus empleados o lo hacen muy poco, no existen responsabilidades en documentos, todo es como de palabra. ¿Y qué hace esto? Pues que la empresa sí va a funcionar, pero hasta un punto, ¿no es cierto? Va a comenzar a darnos ahí errores, se va a perder recursos, no es lo más adecuado. Por lo cual, desde así sea una panadería, una venta de sándwiches, lo que sea, debe existir una planeación como si fueras una Coca-Cola, básicamente, porque ese es el único fruto, perdón, el único paso a seguir para que tú puedas llegar a tener frutos. ¿Sí? Dentro de esta organización, pues justamente va a depender, ¿no? Con lo que nosotros queramos contar. Recursos humanos, materiales financieros disponibles, si es que necesito crear una red de contactos, relaciones, si es que quiero crear pues descripciones para cada uno de los procesos que yo voy a armar, ¿no es cierto? Porque como les decía, tal vez un manual de cobranza, el manual de otorgamiento de crédito, el manual para fabricar 5 kilos de pan, no sé. En fin, todo tiene que estar parametrizado porque es la única forma de controlarlo. Si es que no existe un control, básicamente no podemos redireccionar o mejorar las actividades que se están realizando dentro de la empresa. Por eso aquí dice, la profesión de dirigente dice que es convertir recursos en resultados. ¿Sí? Como podemos ver acá, dentro del proceso administrativo, pues ya tenemos una visión un poco más grande acá, ¿no es cierto? Ya se nos están abriendo las actividades. Entonces encontramos ya una misión, una visión, estrategias, presupuestos, cómo voy a hacer para analizar a mis proveedores, cómo voy a motivar a mi equipo de trabajo, qué estándares debe tener mi empresa para poder competir contra el resto. Eh, Miren que no hay como nada de ciencia detrás de esto, simplemente como su palabra lo dice, es administrarlo de manera correcta, ¿sí? Llevar un control. Por eso la administración como tal, pues es bastante interesante en estos puntos, porque nos ayuda a saber quién soy, a dónde quiero ir con mi empresa, qué debo hacer, qué actividades debo programar, cómo me voy a organizar, cómo voy a dirigir estos objetivos y cómo los voy a controlar, ¿sí? Aquí hablamos de los principios de la organización. Hablamos de que todas las y cada una de las actividades establecidas en la organización deben relacionarse con los objetivos. Claramente no vamos a entrar, tal vez, no sé, con una farmacéutica a querer hacer actividades ilícitas, ¿correcto? Tal vez ese no es el objetivo de mi empresa, entonces tengo que ponerme siempre la camiseta de mi empresa, ser responsable con los valores de mi empresa, llevar a cabo ese objetivo tanto como dueño como empleado, especializarme, ¿no es cierto? Siempre tratar de buscar una actividad claramente relacionada con lo que yo quiero hacer, tanto como empresa como tal y como individuo como tal, especializarme. Si es que quiero ser la panadería más famosa de chocolate, de panes de chocolate en Quito, pues me especializo en eso, veo cómo puedo lograr
para que mi pan sea el más especializado y por ende mis empleados, mis panaderos van a tener justamente ese campo de acción, ¿no es cierto? Jerarquía, justamente tener autoridad. Esto se diferencia, ¿no? En varios tipos de empresas. Hay algunas que tienen una jerarquía lineal, que básicamente todos son iguales a el gerente, todos pueden comunicarse, ¿no es cierto?, entre ellos, obviamente con ciertos procesos o procedimientos para interactuar. Hay otras jerarquías que hablan ya más horizontal, ¿no es cierto?, más vertical, mejor dicho, que hablamos ya justamente de una pirámide y mientras más alto estás, el ejecutivo tiene un nivel más alto, ¿no es cierto? Y mientras más bajo de la pirámide estás, pues eres un empleado como tal. Y la paridad de autoridad y responsabilidad como tal, ¿no? Que justamente, indistintamente del grado de autoridad que tú tengas, pues eres responsable de tus acciones, eres responsable de llevar a cabo los objetivos de la empresa como tal. La unidad de mando, pues justamente habla de eso, ¿no es cierto? Mi jefe, cómo o subordinar, cómo reportar a un superior, la difusión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer para que cada uno de ustedes cumplan con sus actividades de la mejor manera? ¿Cómo controlar estas actividades, ¿no es cierto?, de mis subordinados? El gerente no debe ejercer autoridad directa porque, a más de 5 o 6 subordinados a fin de asegurar que no esté sobrecargado, ya que esta posibilidad de atender otras funciones más importantes. Claramente por eso se dividen justamente los departamentos, ¿no es cierto? Hay departamentos para todo y un coordinador de departamento, pues que llevará un informe a la gerencia, tan como en cualquier empresa. Esto lo que va a ayudar, pues justamente es a tomar decisiones, a coordinarse de mejor forma, a recaminarse o a involucrarse nuevamente dentro de la coordinación para lograr justamente un objetivo. La continuidad, ¿no es cierto?, que requiere que la empresa se mantenga, se pueda mejorar y se pueda ajustar a las condiciones del medio ambiente. ¿Sí? La división del trabajo, la especialización, la distribución de autoridad, responsabilidad y la jerarquía, básicamente es lo mismo que hemos hablado en el discurso anterior. Básicamente esos serían los procesos que toma en cuenta la parte administrativa. Esta sería la primera clase del día de hoy. En cuanto a administración, y pues quisiera saber si es que tienen alguna duda al respecto. Si no, pues daríamos por terminada esta primera clase y no sé si es que con ustedes mismo tengo la siguiente clase, pero debo abandonar este link para poder inscribirme en el siguiente. Así que pues les abro el micrófono si existe alguna duda, la puedan decir ahora. Todo claro, profe, gracias. Sí, todo está entendido, profe. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. De igual manera, mi número de teléfono, si es que en el caso de que lo necesiten por cualquier situación, les voy a dejar en el chat. Mi nombre es Sebastián Cordero y pues un gusto de haber tenido la clase el día de hoy, esperándoles en la siguiente para poder seguir avanzando con el material. Las tareas, de igual manera, me voy a poner en contacto con Coordinación Académica para poderla subir lo más pronto y pues que ustedes la puedan ver en el sistema y si es que tienen alguna duda, me la puedan informar igual, ¿sí? Les agradezco mucho por su tiempo y pues hasta la próxima clase. Gracias, profe. Hasta luego con todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.